Correa, distinguidos amigos oyentes, vamos a comenzar esta plática aludiendo en la opinión que ha vertido, la crítica más bien dicho, que ha vertido el presidente Moreno, el presidente constitucional de la República, al expresidente constitucional de la República, Rafael Correa, por la demanda. Y naturalmente, como decimos en provincia, con cara limpia, le ha dicho o le ha pedido a la Organización de Estados Americanos que tenga la bondad de visitarnos. Le ha dicho el señor presidente Moreno que tengan la bondad de visitarnos. ¿Tiene usted esa parte del señor presidente de la República? Efectivamente. Háganos oír porque amerita que muchas personas que seguramente no le vieron en la televisión, el presidente estaba criticando a Correa por todo lo que inclusive él decía antes de la Organización de Estados Americanos. Pongámosle en el orden que sea, pero necesito esos dos testimonios a la brevedad posible. Tengan la bondad. En medio de este ánimo de celebración de la democracia, resulta lamentable que un exmandatario y un exfuncionario hayan presentado a la OEA y al sistema interamericano una demanda en contra del país, con el único propósito de lesionar su institucionalidad democrática. No solo es lamentable, es insólito. Estas mismas personas denostaron al sistema interamericano y de manera especial a la OEA. La calificaron de inservible, de sesgada, de ineficiente, de poco confiable, de insalvable, de colonialista, inconsistente, le dijeron, incoherente y de doble moral. Y a las personas que acudían a esas instancias las calificaron de pendepatrias. Y hoy mismo, acuden a ese organismo que tan poco respeto les merecía. Decidan ustedes, compatriotas, ¿dónde está la coherencia con la patria, en dónde la seriedad, en dónde la integridad moral? La Cancillería ya ha emprendido las acciones pertinentes, pero más allá de consideraciones jurídicas, quiero decirle a la OEA y a los países hermanos que ahora en Ecuador estamos abiertos. El mundo entero puede venir y constatar cómo estamos profundizando nuestra democracia, cómo estamos consolidando las instituciones y cómo se está reconciliando el país entero. Vengan y miren la transformación democrática que estamos logrando entre todos. Vengan y comprueben que nuestra devoción es consultarle al pueblo, que nuestra devoción es dialogar. Bien ubicado el instante y bien expresado para todos los públicos ecuatorianos, americanos y europeos, españoles fundamentalmente, al más alto nivel y a la ciudadanía muy enterada de los asuntos latinoamericanos. Esto de que, caray, el señor Correa, que antes decía de la OEA lo que vamos a escuchar, se reúne en Panamá con el señor Patiño. Seguramente por teléfono le dijo, prepara un manifiesto con estos elementos, con estos puntos, y tráeme para aprobar y luego lo mandamos a Washington. O al contrario, en el avión desde Bélgica, el presidente dijo, le voy a mandar una comunicación directa al secretario de la Organización de Estados Americanos, pidiéndole lo que le estaba pidiendo. Vean, a una persona, peor a un organismo del nivel de la Organización de Estados Americanos, después de maltratarle, no se le puede pedir lo que le están pidiendo en ese documento agigantado en argumentos y en exigencias
de parte de la causa correísta, porque el expresidente decía sí, pues de la OEA. OEA, Organización de Estados Americanos, que jamás funcionó adecuadamente, pero que hoy es más anacrónica que nunca. Fidel la llamó acertadamente el Ministerio de las Colonias. Necesitamos un organismo latinoamericano y caribeño capaz de defender los intereses soberanos de sus miembros. La OEA nos alejó de ese propósito reiteradamente. ¿Por qué tenemos que discutir nuestros problemas en Washington? Y sus sesgos y atavismos acumulados la vuelven ineficiente y poco confiable. Es la propia OEA, Organización de Estados Americanos, la que debemos cuestionar. Y tiene que estar a la altura de ese cambio de época, si no cambiaremos a la OEA por algo más nuestro, por algo mejor. Pero no podemos negar esta historia institucional de la OEA. Incluso debió desaparecer, porque insisto, es una actitud bastante sui generis de Luis Almagro que hace rato está bastante desubicado. Doctor Gustavo Larrea, mi complacencia de tenerlo acá, le agradezco profundamente. Era una entrevista que la andábamos buscando. Este cambio de opinión del presidente Correa, que hoy hace nota editorial el diario El Universo, aludiendo al cambio de opinión por lo que acabamos de escuchar, denota que Correa está tremendamente desesperado y no sabe a dónde arrimarse o a quién interceder por lo que puede ocurrir en próximos días o en próximos meses, una vez que las cosas se esclarezcan en su prejuicio, no en su beneficio. Hay cosas que inclusive se esclarecen para complicar más las cosas o para tornarlas pruebas fehacientes de lo que antes fue, antes dijo, antes opinó, y ahora en cambio le está pidiendo al organismo internacional que haga reparos y que seguramente reclame al presidente Moreno. El presidente Moreno en España le dice lo que debía decir: atinada intervención del jefe de Estado ecuatoriano. Y entonces, ¿cómo usted juzga este replanteo increíble de la conducta frente al organismo más importante de América de parte del expresidente Correa? ¿A qué responde, según su cálculo, doctor Larrea? Bienvenido a la cadena Democracia, que es su casa, usted lo sabe. Buenos días, muchísimas gracias, Gonzalo. Un gusto estar aquí en la radio y compartir con usted y los radioescuchas. Yo creo que devela algo que él ha tenido mucho cuidado en intentar aparentar, que es incoherencia. Devela incoherencia. Toda su pelea, o gran parte de su pelea política, ha sido intentar demostrar coherencia. Tapar cosas, incluso exagerar o decir inexactitudes, calumnias, para intentar mantener una supuesta coherencia. El régimen nunca tuvo coherencia. Fue un régimen que tuvo doble, triple y cuádruple discurso. Fue una colcha de retazos, donde en unos temas era de izquierda, en otros era de ultraizquierda, en otras era de centro, en otras de centro derecha, en otras de ultraderecha. Era una colcha de retazos porque no había coherencia. Y creo que eso se demuestra aquí. Sí, una utilización política como método permanente. Yo creo que esto no es nuevo. Lo que pasa es que ahora se devela con claridad que es esta incoherencia. Perdone, ¿qué acciones, incluso cumplidas por usted, le otorgaron a Correa esta supremacía intelectual que él juzga tener? Yo creo que es una sobrevaloración de él, y algunos sobrevaloraditos, que los puso como grandes educadores, como el señor Augusto Espinosa, un genio de la educación, sí. O algunos otros en economía, o un gran planificador como el señor que estuvo
en el CEMPLADES, que estaban absolutamente sobrevaluados. Y creo que el mismo expresidente estaba absolutamente sobrevaluado, ensimismado y entontecido por el poder. Y creo que no solo su gobierno fue entontecido por el poder, sino enloquecido por el dinero. Recuerdo la frase de Jaime Roldós cuando se refirió a algún dirigente político en el pasado y lo tildó de entontecido por el poder, y Carlos Julio Arosemena habló de enloquecidos por el poder. Creo que aquí pasó las dos cosas. Y claro, esa incoherencia ahora de, por un lado, atacar a la Organización de Estados Americanos, de desconfiar permanentemente de ella, cuando le convenía, cuando no le convenía, ahora confía. Es decir, ese es el doble discurso de él. Alabar a alguien y después criticarlo. Veamos en el caso de algunos de sus funcionarios o gente que trabajó en su régimen y que fue acusada de corrupción y que él salió a defender y dijo que ponía las manos en el fuego para después decir que, después prácticamente olvidarse de su existencia. O por ejemplo al señor Bravo, exgerente de Petroecuador, que joven, brillante, esmeraldeño, a después, ¿cómo se llama este tipo? Es decir, eso es él. Es decir, es incoherencia. Pero además aquí hay desesperación. Hay utilización, es una cosa que huele mal, que es fea. Mala formación, ¿no? Incoherencia, inconsistencia. Sí, yo creo que hay inconsistencia, sí, yo creo que eso es lo que se va a develar cada vez con más claridad. Y también desesperación, el rasgo que usted señala que plantea el editorial del diario El Universo es adecuado. Aquí hay desesperación también, porque la estantería se les viene abajo, porque el cuento, la gran estafa que vivió el país se demuestra como eso, como una gran estafa. Y cada día va a ser mucho más clara la gran estafa en la obra pública, en los megaproyectos, en la incoherencia del proyecto educativo, que es un fracaso, en el proyecto de salud, que es otro fracaso, en la política económica que dejó al país endeudado y en graves problemas económicos de los que hay que salir, y en el problema obviamente político, concentración de poderes, persecución a quienes discrepan, criminalización de la protesta social, confundir un acto de protesta de un ciudadano con terrorismo, barbaridades y media. Hay una incoherencia absoluta en en ejecución de ese régimen, porque puede haber tenido en algún momento ideas interesantes, pero incoherencia absoluta en aplicarlas. La parte más controversial y obviamente increíble, que él haya juzgado que Moreno o haya ejercitado un de futurólogo culpando al presidente Moreno o anticipando que el presidente Moreno quiere tomarse todas las funciones del Estado, complementa, digamos, el ridículo que hace ante todo el mundo que lo conoce. Ya ve esta metáfora de ladrón que sale corriendo y grita, cojan al ladrón, ¿no es cierto? Exactamente. Eso es lo que hace. Es decir, acumuló todo el poder en él, con la soberbia que le caracterizó el país. Ya se va olvidando de las insultinas, pero las insultinas era darle palo a todo mundo. Sí. En el control de las funciones del Estado, pues sí llegó a decir públicamente que él era jefe de Estado y que todos, contralor, fiscal, están bajo su mando porque él es el jefe. Y lo dijo en cadena de televisión. Sí. Es decir, ahora acusarle al presidente Moreno que está trabajando intensamente por recuperar la institucionalidad democrática es un ridículo. Es decir, es evidente que el país requiere división de funciones del Estado. Es evidente que el país requiere más democracia, libertades, respeto a los derechos, libertad de prensa, libertad de información y comunicación. Y todo eso es lo que el presidente Moreno, con todos los problemas que implica un gobierno de transición, porque él dejó amañado y amarrado todo lo que implica el trabajo que viene haciendo el gobierno del presidente Moreno, indudablemente el país ha recuperado tranquilidad, ha recuperado, incluso económicamente hay un crecimiento notable de la economía este año que pasará el 1.6, que rompió todos los récords, incluso lo estimado por el Banco Central. El Fondo Monetario Internacional dice que este año la economía crecerá al 1.6. Y ese es un dato importante, incluso el dato de que
Las ventas de las empresas han crecido 6% a partir de mayo hasta el mes de noviembre. Y vamos a cerrar el año probablemente con una cifra similar o un poquito más alta. Yo creo que el país va estabilizándose. Ahí hay una especie de duda que yo la he ponderado. Soy sincero en así esclarecerlo. Hay dinero que se está lavando en la propia empresa privada ecuatoriana. Esas demostraciones, esas evidencias o pruebas las han descubierto sectores empresariales que viven prácticamente utilizando capitales, en ocasiones foráneos y en ocasiones capitales nacionales bien logrados. Pero hay otros que aseguran que determinados exfuncionarios a través de terceros están ofreciendo ese tipo de dineros mal habidos y que de alguna manera, dicen economistas amigos, eso puede distorsionar la perspectiva que alega o que el Frente Económico le ha instruido al señor o le ha informado, no por engañarle al presidente Moreno, sino por una equivocación de procedencia de ese dinero. No está bien analizado, porque de golpe en el 18, en cambio, vamos a tener una caída de la economía de 4 puntos. ¿Qué podría usted mencionar de Gonzalo, esto? vamos a entrar un poquito al tema económico. Quería cerrar el capítulo. Sí, pero OEA, este es simplemente. parte de un asunto político muy desde interesante. luego. Cerremos un poquito el capítulo OEA. Yo creo que es evidente que el país va a enfrentar una consulta popular y que el pueblo ecuatoriano se pronunciará democráticamente en ella. Y esa consulta no es menor porque resuelve algunos temas de fondo, que son los que intenta cuestionar el expresidente Correa y el señor Patiño en la OEA. Es decir, que es básicamente la consulta tiene como objetivo concentrar todo el poder del Estado. Mentira, la consulta tiene como objetivo, al contrario, recuperar el cauce democrático. Es más, el Consejo de Participación Ciudadana será elegido democráticamente en las urnas, en elecciones libres y democráticas, más claro. Acabar con el intento de la asamblea anterior que quiso la perpetuidad del poder del señor Correa, eso es inconstitucional, porque la Constitución de Montecristi, aprobada en consulta popular, aprobó la reelección máximo por una sola vez. Por lo tanto, regresar a eso es lo democrático. Ellos debieron someterlo a consulta. Hoy el presidente Moreno lo ha sometido a consulta. Por lo tanto, la consulta es absolutamente legítima y es un paso de recuperación democrática del país y económica, porque una de las preguntas importantes de la consulta es la derogatoria de la ley de plusvalía. Ley que frenó la construcción y la dinámica económica del país, que generó 140,000 pérdidas de empleo directo en la construcción e indirecto en las empresas conexas, y que sin duda alguna es un elemento sustancial del crecimiento económico del país y es necesario para el crecimiento del próximo año. Para concluir el tema de la OEA, eso no tiene ninguna posibilidad de prosperar. El país va hacia una consulta democrática aplaudida por la comunidad internacional. En relación al tema económico, todavía, porque quería hacerle escuchar al público y a mi invitado de excepción aquí en los estudios de la cadena Democracia, que en efecto ubicamos esto que solía autocalificarse Correa, de que es el rey y el emperador del Ecuador. El presidente de la República no es solo jefe del poder ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral, poder de transparencia y control social, superintendencias, procuraduría, contraloría. Todo eso es Estado ecuatoriano. No es un asunto de incultura política histórica.
es más bien una vanidad impresionantemente grande que Sí, tenía es como el hombre. un reyesito, ¿no? En un Eso país le digo. democrático. Ujú. Es decir, la expresión que acabamos de escuchar y que la dijo el expresidente hace años atrás, es eso, es decir, es creer que él es el poder omnímodo. Y ahora reclamar que se democratice el poder acusándole al presidente Moreno de que intenta acumular todo el poder en él es una estupidez, por decirlo claramente. No tiene sentido, es simplemente demagógico y no tiene ninguna credibilidad. El presidente Moreno ha hecho bien en criticar la demanda que hace a la OEA y esto de pedirle una visita del mismísimo secretario general y su plana mayor para que vengan a ver los méritos y los objetivos de pacificación, los rasgos de una nueva convivencia en paz de la nación ecuatoriana, de la sociedad frente a los empresarios y todo. Aunque hay cosas que Moreno no se ha dejado mandar, como dicen, ha aguantado determinadas exigencias desmesuradas. Pero él tiene, este momento, ¿cree usted, toda la dimensión y consistencia para decir, vengan a ver, caballeros, lo que aquí Absolutamente, está porque el país ocurriendo? vive un proceso de reencuentro respetuoso. No se trata ni mucho menos de que el gobierno pueda aplicar el programa de todos los sectores, porque por eso es gobierno, pero sí de escucharlos, sí de incorporar sus planteamientos, sí de resolver sus problemas. Me refiero al sector empresarial, al movimiento indígena, al movimiento laboral, al movimiento de mujeres, etcétera. Es decir, se trata de escuchar y resolver problemas. Gobernar es dialogar, gobernar no es imponer. Y en ese sentido yo creo que es evidente que el país tiene un reencuentro democrático, más allá de que hay matices de diferencias, que en una democracia son absolutamente necesarios y comprensibles. Pero en los temas fundamentales hay que acordar. No podemos tener un presidente que controle todas las funciones del Estado en una democracia porque eso se llama dictadura o monarquía. Y eso no queremos. El régimen anterior tenía un proyecto autoritario que lo evidencia el mensaje que escuchamos hace un momento de concentrar todo el poder en manos del señor Correa. Yo creo que ese proyecto está colapsado, está implosionado y que estamos en un nuevo momento político. ¿Y sería iniciativa de él o de Patiño? Bueno, eso es más difícil saber, pero en todo caso buscar cualquier resquicio de parte de ellos, aunque eso les evidencie como incoherentes y desesperados. Ahora, el señor fiscal y el señor procurador general del Estado, doctor Larrea, en virtud, dicen, de que el señor presidente Moreno no da pasos certeros, contundentes, por ejemplo, para investigar el destino del dinero robado por su movimiento. Lamentablemente es un movimiento robado por su movimiento, por un sector que ahora naturalmente se le ubica en proporciones desiguales para ventaja del país. Los logrados y los no logrados. Me refiero al dinero que se han tomado. Pero ¿a dónde va mi intervención? Como que pone mucho el embrague el señor presidente. Usa mucho el embrague del auto que está ahora conduciendo, que es nuestro país. Y entonces no va directo a rescatar a los dineros que deben estar en algunos, estábamos hablando de eso con los anteriores invitados, el destino del dinero como que no recibe una instrumentación estratégica adecuada, sea nacional o internacional, para detectar dónde está nuestra plata. Plata en grandes cantidades por la instancia de oro que vivimos, especialmente en por lo menos unos 7 años de correísmo, si mi cálculo no está malo. 7 años de felicidad financiera que vivió el Ecuador
para mala fortuna de los ecuatorianos, en una época donde los ladrones escondidos, mañosos, estaban en el control del Estado. El resto de miembros del partido, del movimiento amplísimo de gobierno que caló hondamente en el espíritu de los ecuatorianos por los objetivos de reforma social y de reforma económica que perseguía, indispensable para que este país pueda caminar, pero estos círculos se lograron, se empeñaron en... El señor presidente Moreno no está haciendo lo adecuado a la velocidad como quisiéramos todos los ecuatorianos, de rescatar e investigar. ¿Dónde está esa plata, doctor Larrea? A ver, yo creo que es importante saber que esa es una responsabilidad de las otras funciones del Estado y no del Ejecutivo exactamente, sino de la Fiscalía General del Estado. Desde luego que la Policía Nacional, cuando se persigue un delito... La Fiscalía, la Procuraduría, el Parlamento, la Contraloría. La Fiscalía, la Contraloría tienen un rol muy importante. Es que nos enseñaron a que el doctor Moreno, a que el licenciado Moreno, nuestro presidente, sea como Correa, el rey de todo, el que mandaba en todas las instancias. Claro, y probablemente esa percepción hace pensar en lo que tú dices, Gonzalo, de que él debería actuar con más agilidad. Sí, pero no es el tema, no le compete a él eso, porque él estaría sustituyendo a otra función del Estado. En ese sentido... Pero la confiabilidad que tiene la sociedad ecuatoriana en su nuevo presidente le crea una especie de obligación de él interceder por la gente y desde luego obligar al resto de la institucionalidad. Que es evidente que el presidente, por lo que yo veo, está dándole seguimiento y muy preocupado en el tema. Pero yo creo que son las otras instituciones las que están hecho cargo, lo están haciendo. La Contraloría y la Fiscalía han avanzado varios procesos. El hecho de que no solo estén avanzados procesos, sino incluso ya sentenciados algunos de ellos, como el presidente en vacaciones, el vicepresidente en vacaciones. Medianamente, porque lo que podría venirles, si es que persevera, digamos, la culpabilidad en otros temas que dice el fiscal y especialmente el procurador, que esto recién comienza y que tanto el uno como el otro, me refiero al binomio que gobernó este país durante 10 años prácticamente, cargan sobre sus espaldas. Es importante aclarar que para no caer en un ánimo persecutorio a nadie, no solo es importante respetar el debido proceso, sino perseguir delitos y no personas. Y creo que esto es muy importante, porque en la persecución del delito, en este caso, lavado de activos, asociación ilícita, cohecho, etcétera, enriquecimiento ilícito, si se puede determinar la ruta del dinero. Peculado. Y muchos más conexos. Se puede llegar a la ruta del dinero. De hecho, la investigación que la Fiscalía adelanta, obviamente topa estos temas, con cooperación internacional incluida, porque la Fiscalía ha pedido cooperación internacional. Entonces, estos son casos que están en proceso. Y creo que el presidente ahí no de la tiene República... el presidente responsabilidades. No tiene responsabilidad operativa, pero en lo político es muy importante. Exhortos políticos. Es muy importante que el presidente mantenga el compromiso que lo hizo con el país en la lucha contra la corrupción, y lo está haciendo, con dignidad, sin perseguir a nadie en específico, pero sí exigiendo la persecución de los delitos, el combate en definitiva a la corrupción. El presidente teme que entre sus allegados también existan personas que se han entremezclado con el resto de gente que está ya ubicada y corrida. Yo creo que el presidente ha sido claro en manifestar que la lucha contra la corrupción es una lucha permanente, con la corrupción de antes, de ahora, ha dicho, e incluso en el futuro. Y creo que esa vocación y ese planteamiento hay que mantenerlo como política pública y hay que lograr que se convierta en política de Estado. Entonces, ¿qué debemos esperar para los próximos días o los próximos meses de parte del señor presidente? Si es que, no obstante estas declaraciones que para mí son muy significativas, las del procurador
y la del mismo fiscal. Esto recién comienza. Tenemos cualquier cantidad de casos, no solo para investigarse, sino para castigarse. Habrá un minuto, señores oyentes, lo digo delante de mi invitado, no le digo a él, sino les digo a ustedes con todo respeto, habrá un momento en que cuando las cosas, por ejemplo, que se ponen en moda, como Caminosca, como Singue, estas barbaridades que estamos nosotros escuchando a través de la mismísima empresa Odebrecht, que resulta todavía intocada, todavía está intocada globalmente de lo que ella amerita ser investigado. Ellos mismos reconocen de que las cosas en el Ecuador están se están negociando, se están haciendo tranquilamente con una especie de declaración particular de ellos mismos, de una colaboración en ese sentido. Pero el instante en que comience a verse que el vicepresidente Glass se va haciendo cargo de todo el peso de las responsabilidades que, por ejemplo, yo sí creo, compartía el presidente Correa, y lo he dicho aquí. Entonces ahí pueden haber, digamos, unas sorpresivas valoraciones y casos que se denunciarán oportunamente o que se descubrirán vía Fiscalía o Procuraduría. ¿Qué le mantiene al doctor García en su condición de Procurador General del Estado todavía silente ante lo que ellos deben conocer? Tenga la bondad. Perdone, aquí hubo una necesidad de un bonito café. Gustavo. Creo primero que el presidente lo ha demostrado y creo que lo demostrará, lo va haciendo día a día. No se trata de firmar ni mucho menos un cheque en blanco, sino de mantener todos los sectores ciudadanos sus banderas en alto. No se trata de arrear banderas, se trata de seguir la lucha. Y eso es muy importante, porque hay gente que dice, no, ya nos van a dar resolviendo. No. Hay que seguir luchando por la libertad de expresión, opinión, por la reforma a la ley de comunicación. Hay que seguir luchando contra la corrupción, hay que seguir denunciando. Si es que alguien conoce información, creo que tenemos la obligación de hacerlo como ciudadanos. Pero creo que el presidente es un ecuatoriano comprometido en muchos temas, yo diría en la lucha contra la corrupción. Y creo que igual. Es un hombre de palabra, pues siempre nos y de mano firme. Ofrecido. Yo diría para alguna gente que cree en los agoreros del desastre o que cree en los agoreros del desastre político, económico, social, es decir, que andan pregonando ahí, no, el presidente dice esto pero hace esto otro, no. Veamos lo que ha hecho. Hay un refrán que dice, por los hechos los conoceréis. Y creo que al presidente le estamos conociendo en 6 meses y medio de gobierno por lo que hace. Más allá de que alguien cercano al gobierno o del gobierno diga cualquier cosa, el presidente está haciendo. Y entonces hay un compromiso claro de él en la lucha contra la corrupción y en mucho menos tiempo. Entonces creo que sí se requiere también confianza, aunque hay gente que trabaja para generar desconfianza. Miren, yo le pongo un ejemplo. Si aquí el crecimiento económico se debería a un lavado de activos gigantesco, porque la única forma de crecer sería esa, la unidad de lavado de activos está operando diariamente. Si justamente cuando estás combatiendo la corrupción es creíble que en ese momento van a sacar sus dineros los corruptos, muy difícil. Sí, el crecimiento económico se debe a una razón fundamental, que es la confianza. Se debe también a medidas, pero se debe fundamentalmente a confianza. Creo que la medida más importante que este gobierno ha realizado, las dos medidas que creo yo son muy importantes. La una fue hacer un ajuste hacia adentro, bajar los salarios de los funcionarios de nivel alto, no renovar contratos de funcionarios, y muchos de ellos incluso que eran, entre comillas, pipones. Yo creo que eso ha generado un ahorro este año que va a sobrepasar los 1.000 millones del presupuesto del Estado y que le dio estabilidad al país. Pero eso sin
que hubiese habido confianza económica no hubiera producido el crecimiento económico. El propio Fondo Monetario vino hace 2 semanas a decirle, señores, si el país está creciendo, serenos, pues no caigan en ser agoreros del desastre y no le hagan el juego a Correa, en concreto. El país está creciendo y va a crecer. ¿Qué dice el Fondo Monetario sobre el próximo año? Y me recurro a ellos porque entiendo que un sector confía en ellos y no en las cifras del Banco Central. Que la economía ecuatoriana sobrepasará el crecimiento del 2% el próximo año. No que va a haber un decrecimiento. Y que será uno de los países que más va a crecer en Latinoamérica. Por varias razones. Estabilidad, confianza, la ley de plusvalía derogada, creo que ayudará mucho en eso. Creo que es necesaria una ley de repatriación de capitales que permita un flujo económico y medidas de confianza adicionales. Es decir, la banca manejando el dinero electrónico genera confianza y va a generar confianza el próximo año. El hecho de que los sectores empresariales, desde el micro, mediano y grande, no tengan que pagar anticipado el impuesto a la renta en su totalidad, el que vende hasta 500,000, el 50% el que vende hasta 1,000,000 y el 40% el que vende, o pagar el 60%, mejor dicho, el que vende más de $1,000,000. Si bien no es lo ideal sería no pagar impuesto anticipado. Sí es una transición hacia ello, pero lo más importante es que genera liquidez, y esa liquidez puede ser usada por los empresarios para mejorar su producción, para crecer. Es decir, creo que hay medidas como la renegociación de los contratos petroleros, que no ha sido debatida ni ha sido subrayada, que es exitosa. Si el Estado ecuatoriano hasta el mes de mayo pagaba contratos por barril de petróleo de hasta $32, entre 18 y $32. Hoy, en cambio, el contrato más alto en la renegociación es $19 por barril. Eso ha implicado un ahorro sustancial de recursos al país. Entonces, el crecimiento económico, si bien se debe a la confianza, también se debe a acciones. Ahora, no es ideal. Esta es una transición entre un modelo que se basó en una política impositiva agresiva, en un endeudamiento agresivo y en los buenos precios del petróleo que fueron circunstanciales, hacia una economía que debe basarse en la producción y el empleo. Como lo ha dicho el propio presidente Lenín Moreno en una carta enviada a PEA hace cerca de 2 años, y lo ha dicho reiteradamente como presidente. El nuevo modelo económico tiene que estar basado en la producción, no puede estar basado en especulación petrolera de los precios. El petróleo puede jugar un papel interesante en la economía, pero no más que eso, igual que juega el banano, que juegan los productos del mar. Nuestro país tiene que orientarse. El hallazgo del señor ministro de Hidrocarburos de parte del señor presidente Moreno también refleja un éxito de escogitamiento de la persona capaz, honorable y la más adecuada para una coyuntura donde no sabíamos qué habían hecho. Y todavía habrá mucho que investigar ahí, pero petrolera. Lo importante es que haya un cambio en la conducción de una de las áreas económicas más importantes. Con estos resultados, mire usted. Nosotros continuamos, hemos recibido hace pocos días cartas de Unipeg y de PetroTailandia que quieren sentarse a la mesa a revisar. Pero claro, ellos están defendiendo su negocio, ellos tienen una posición dura donde no quieren dar su brazo a torcer, porque es buen negocio para ellos, mal negocio para nosotros. Entonces nosotros estamos buscando la manera de cómo nosotros podemos salir, pero para salir de esto necesitamos $5,000 millones, suponiendo que queremos... Ministro, ¿para qué? Porque ese es el dinero que habría que entregar a la contratista por los dineros entregados al país para dar por terminado el contrato. En efecto, se recibió $5,000 millones solo en este tema del petróleo, señores oyentes. 5,000 millones. Habría que devolver, porque eso nos adelantaron. Pero van a ser pagados. Le adelantaron al gobierno anterior. Al gobierno anterior, así es. Al gobierno anterior. Entonces, Correa recibe estos 5,000 millones. Y lo que valía 4, lo que valía 5, les deja en 2. Lo que valía 4 les deja en 2. Es decir, ustedes van a recibir los pagos sagradamente, como dicen en nuestro pueblo. Pero con petróleo le devuelvo los 5,000 por partes y en petróleo. Este tipo de negocios, para un soberano, un economista, pero con 1,000 medallas hasta en espalda, realmente no
no tiene sentido que un negocio de esta naturaleza hayan hecho y que ahora resulte complicado. Tailandia va a ceder, ya se ha sentado a negociar con el ministro Pérez. Pero los chinos obviamente se malenseñaron. Los chinos, íntimos amigos de la revolución, dijo, ahí está, en ese Correa que estaba gobernando ese país, tenemos que concentrar nuestras mejores creatividades en negocios. Hicieron una cantidad de dinero. Eso es lo que la gente quiere que se cambie. Y el presidente Moreno lo que ha hecho es, a través de una buena selección, poner al secretario de Estado en hidrocarburos a que vuelva a negociar. Algo se va a lograr con los chinos, no todo, pero con Petro-Tailandia creo que las cosas van a salir mejor. Yo digo, todos esos malos negocios tenemos que primero investigarles, y el señor presidente Moreno tiene que, así estén íntimos amigos de él, o gente que le puede hacer contra en las interioridades del movimiento, el señor presidente se debe este momento al país ansioso de que vuelvan los valores éticos a administrar el país. En él creemos, pero se han ubicado y dejan ahí un estatuto de convivencia con los delitos y las indelicadezas manejadas por los mismos mandos medios. Estos mandos medios tienen que desaparecer. En nuestra opinión, doctor Larrea, tienen que de a poco ir desapareciendo, porque si ya se enseñaron a robar, nadie les va a quitar ese don. Esa es la parte que me están escuchando los mismos pícaros y que dicen, tiene razón, pues el tipo, y se han de reír. Eso no quiero que transcurra en el periodo del presidente Moreno. ¿Usted qué opina? Yo creo que hay que mantener, como decía, las banderas en alto, que hay que seguir la lucha, quiero decir que no hay que frenar, que la lucha contra la corrupción continúa, que hemos visto el desenlace de algunos casos, tal vez el más importante, el vicepresidente Glass, pero creo que hay muchos casos más que en los próximos semanas y meses, por la información pública, van a salir. Y que la Contraloría, la Fiscalía están en indagación, como nos han informado. Creo que esa lucha es permanente. El tema ético y la lucha por la moral pública creo que va avanzando. Y creo que debemos seguir trabajando en ella como ecuatorianos. El segundo tema, el de política económica, creo que es una transición compleja. No se pueden resolver todos los problemas a la vez, los enredos de los contratos. Y creo que el gobierno está avanzando en esa línea. Pero creo que es importante el mensaje que usted señala, Gonzalo, que es, vamos hacia un modelo productivo, vamos hacia allá, hay que desbrozar camino para eso, porque hay todavía muchas trabas legales, de reglamentos que impiden el crecimiento económico. Y hay que destrabar, aquí debemos construir una autopista para el crecimiento económico y no estas quebradas tras quebradas que hoy tenemos. Y creo que hay que pelear por eso. El otro tema es la inclusión social, en este mínimo balance que estoy ahora haciendo de la gestión del presidente Moreno. Y creo que en inclusión social igual, se ha avanzado, pero hay mucho que avanzar. Básicamente, en lo que va del gobierno, son 20,000 casas que se han construido o que están en construcción hasta diciembre. No es toda la expectativa que la ciudadanía se formó, pero es un avance. La construcción de 20,000 viviendas ha generado empleo y esperamos que el próximo año este plan de vivienda del proyecto Toda una Vida avance significativamente, porque eso ayudará también a mejorar las condiciones sociales, pero también a mejorar las condiciones económicas. Creo que en todos esos tres temas hemos avanzado. Y el cuarto, y que desde luego por la coyuntura política es el más importante, es el político. Tenemos que retomar el cauce histórico de nuestra nación. Y ese cauce histórico es democracia, libertad, respeto a los derechos de los ciudadanos. Y la consulta popular es un paso en esa dirección. No es el único que hay que dar, pero es un paso en este momento muy importante, muy importante. Por lo tanto, en la consulta hay que derrotar al proyecto autoritario y hay que derrotarle a la corrupción. Y los ecuatorianos, estoy seguro,
trabajaremos intensamente porque en esa consulta el sí gane abrumadoramente. Hay un capítulo que analiza, usted tiene ocupaciones, que analiza el señor economista Washington Herrera hoy en la página de opinión del diario El Comercio, que le denomina él mismo ocurrencias. Dice, no podemos seguir como estamos, pues la política económica se está haciendo a base de ocurrencias que vienen a la mente de repente para aumentar la recaudación fiscal. ¿Solo en 45 millones de dólares? Se pregunta. ¿Por qué el gobierno no cuenta ni contará con un plan diseñado para la situación del país, ni tiene un equipo de pensamiento homogéneo para reactivar el desarrollo económico con criterio social? ¿Por qué mantenemos ese estamento de conducción económica en el que seguramente el mismo presidente Moreno no cree en toda su dimensión y tiene paciencia para escuchar a estos técnicos? Estos técnicos bien mandados del anterior formato ideológico, que no era malo si se trataba de establecer justicia social y oportunidades económicas y hacerlo a base de la producción y la productividad. No estaba malo. El asunto es que... Si se hubiese hecho realidad, pero exactamente, no se hizo nunca realidad. El asunto son los resultados. Claro. Y creo que lo que dice Washington, el editorialista del diario Comercio, tiene sentido. Pero claro, a veces vemos solo la mitad del vaso vacío y no la mitad del vaso lleno. Acordémonos que la mitad del Frente Económico salió del gobierno hace un mes atrás, un mes y una semana. Sí, y creo que sí ha habido cambios en el Frente Económico, pero coincido con Washington, hay que ir más allá, hay que consolidar una política económica planificada que le dé sentido económico al país, en esta línea, en este objetivo estratégico de tener una política económica que tenga como eje la producción, que multiplique los panes y que en ese sentido el país no solo exporte. Este año vamos a exportar más o menos 15.000 millones de dólares en productos agropecuarios y agroindustriales fuera del petróleo. Y creo que el país debe orientarse a exportar 60, 80.000 millones en los próximos años. ¿Y a quién hay que atribuir el éxito en ventas? ¿Al empresariado privado o a las disposiciones o nuevas metodologías, permisos, autorizaciones? Creo que en este año que ha dado el crecimiento económico, pese a muchas limitaciones que hubo en el país, ha venido paulatinamente creciendo las exportaciones. Este año han crecido un poco más y creo que han crecido por dos razones. Nuevamente la confianza juega, pero también juega el acuerdo con multipartes con Europa, que también abrió mercados. Creo que es importante que nuestro país se oriente hacia la multiplicación de la producción. Y creo que comparto el criterio de que hacia futuro nuestro país debe consolidar un gobierno, este gobierno debe consolidar un equipo orientado hacia eso. Yo le decía que a veces vemos la mitad del vaso lleno y a veces la mitad del vaso vacío. Creo que se ha avanzado. Hay pasos importantes, hay mucho por avanzar. No estoy diciendo que lo que se ha hecho es suficiente, pero sí creo que también hay que valorar lo que se ha hecho. Washington Herrera reclama también un modelo de administración austero. Absolutamente de acuerdo. De acuerdo, ¿verdad? En este año, por primera vez, en todo el periodo de la dolarización, el presupuesto general del Estado disminuye en 2.100 millones de dólares. Alguien puede decir, no, pero es que eso es un manejo así de cifras. Sí. Siempre hay justificación. ¿Por qué no se bajó hace 3 años, hace 15 años, hace 12 años? ¿Por qué siempre se aumentó el presupuesto en el 15, 18, 25? Llegó a aumentarse en el 60% de un año a otro. Siempre creció el gasto público. Ya era hora de que un gobierno diga, ya no vamos a crecer en el gasto público. El próximo año baja cerca del 6% el presupuesto general del Estado en gasto público. Y eso es un avance. Que alguien puede decir, ¿podría ser mejor? Seguramente sí. Sí, pero ya es importante que el gobierno, y yo aplaudo esta acción, porque creo que
No se puede basar la economía en un crecimiento desproporcionado del Estado que para financiarlo haya que recurrir al endeudamiento externo. Tenemos que basar nuestra economía en la producción y no en el endeudamiento. Muy bien. Ahora, una última circunstancia. Usted me permitirá, doctor Larrea. Washington, te saludamos desde el estudio de la cadena Democracia. Muy interesante, pero más que interesante, indispensable para esta etapa del gobierno del presidente Correa, que tú digas, Moreno, la costumbre, un lapsus, pero lamentable desde todo punto de vista. Bueno, el tema Washington es que las ocurrencias parten también de gobernar con la gente, de gobernar con el pueblo, pero no en base a un populismo miope, dices tú. Explícale a Gustavo Larrea lo que encierra tu cuadrante de ocurrencias que imprime ahora el diario El Comercio. Washington Herrera, exsecretario general de la administración del régimen del presidente Borja. Sí, yo estoy pensando de que es hora de hacer las cosas con la mayor racionalidad posible. Porque en verdad, cuando un país se embarca en medidas populistas ad eternum, llega a lo que le pasó a Venezuela. En Venezuela, hasta este momento, regalan prácticamente la gasolina para todos los carros que ruedan en Venezuela. Usted con 80 centavos de dólar puede comprar 22 galones de gasolina. Y no han podido quitar ese subsidio desde hace 40 años. Regalan el gas doméstico, inclusive pagan el transporte y le entrega a la población el gas doméstico. Eso, teniendo la riqueza de los árabes, tal vez esté bien, pero en el Ecuador eso no es así. Lo que yo estoy diciendo es que una idea buena, por ejemplo, la de transferir el uso de la energía eléctrica que tenemos para que los ecuatorianos cocinen su comida diaria con la energía eléctrica que nos sobra, eso no va a tener un comprobado éxito si la población no percibe que el gas va a subir un poquito. Yo estoy hablando de 5 centavitos, como el pasillo ecuatoriano, 5 centavitos cada mes, para que la gente se decida a cambiar y a usar nuestra energía eléctrica que nos sobra. En eso consiste una racionalidad sencilla. No hay que pensar demasiadas cosas para poder ser racional en las medidas. En cuanto al populismo miope, es aquel que no ve lo que va a pasar después. Si mañana comienza nuevamente a bajar el precio del petróleo, ya no vamos a tener con qué regalar cosas. El tema es que no hay que regalar, sino hay que procurar que la población tenga oportunidades de trabajo, para que cada uno con su esfuerzo pueda construir su vida a base de la honestidad de su trabajo, del esfuerzo, y no esperar que todo el tiempo le regalen. ¿Por qué? Porque el tema del petróleo ya se terminó al Ecuador. El tema del petróleo ya no le va a dar el próximo año ni un solo centavo al gobierno ecuatoriano, porque está comprometido con las ventas, con las preventas petroleras. Entonces, no tenemos con qué regalar. Y endeudarnos más y más y más para regalar cosas, a mí me parece que constituye un populismo miope, porque a la final vamos a terminar nuestros dólares importando licores, automóviles y regalando cosas, y después no vamos a tener dólares para importar trigo para hacer el pan de los ecuatorianos, porque el 99% del pan que comemos todos los días es con trigo importado.
Todas esas cosas hay que ponerse a pensar, al igual que el tema de la refinería. Ahora veo que ya el gobierno está tratando de invertir en la refinería a base de créditos externos. Eso me parece un gravísimo error. La refinería tiene que ser financiada por el interesado externo, por el inversionista externo, y no comprometernos a 5, 6, 8, 10 mil millones de dólares de deuda para hacer simplemente gasolina, que no es un proceso importante en términos de la revolución tecnológica. Otra cosa sería si la refinería produciría productos petroquímicos, que es realmente, ahí está el gran valor agregado, pero no se trata de una refinería con fábricas petroquímicas, porque eso ya no se puede hacer en los países pequeños, eso se hace en los países grandes. Los árabes son dueños de la mitad de las empresas petroquímicas porque producen todo lo que tenemos alrededor de su escritorio, todo lo que es hecho a base de plástico, eso es petroquímica. Toda la ropa que nos ponemos tiene la base de petroquímica, las construcciones tienen petroquímica, y ese sí es un producto, pero hacer simplemente gasolina no es importante, y endeudar más al país para eso no es importante. Además, hay que negociar con el inversionista que venga a hacer la refinería el precio de la gasolina, porque no podemos creer que alguien va a venir a invertir en una refinería 10 mil millones de dólares teniendo un precio controlado, un precio político. Todas esas cosas hay que ponerse a pensar, porque no son superficiales, van al fondo. No hay un haciendo olvidar que la economía es lo principal, porque eso trasciende en el tiempo. ¿Esto cómo piensan arreglar, doctor Larrea? Primero creo que Washington en su reflexión tiene la razón. Creo que la refinería solo tiene sentido si un inversionista se hace cargo de ella, y así lo ha manifestado el presidente Moreno, y lo ha dicho públicamente, más allá de que pueda haber alguna información en sentido contrario, pero el presidente ha sido muy claro en lo que ha dicho. Yo así lo he leído, lo he escuchado a él, y lo he escuchado en cadena, es decir, por lo tanto creo que por ahí no va a ir el tema. Creo que el modelo económico que el país requiere es un modelo que apunte hacia la producción, que apunte a multiplicar la producción agropecuaria, agroindustrial, que tenga ese como el eje de la economía. Y creo que en ese sentido las reformas que son necesarias deben apuntar en esa dirección. Reformas tributarias, yo creo que hay que preparar una muy buena reforma tributaria que le dé estabilidad al país y confianza. Creo que hay que preparar y pelear por una ley de repatriación de capitales que genere inversión. Y creo que hay que actuar con absoluta racionalidad. La economía no se puede basar, ni mucho menos, en una visión populista, ni la política. Yo creo que hay que actuar con absoluta madurez. Tanto el presidente lo ha manifestado en su política de diálogo, en su lucha contra la corrupción, en su compromiso de lucha contra la corrupción. Y creo que en la política económica la orientación debe ir hacia allá. Coincido en esa dirección. No creo que una política económica populista les debe al país a ningún lado. En relación a los subsidios, creo que hay subsidios que hay que mantenerlos transitoriamente y que hay que irlos resolviendo en el tiempo, es decir, y no dejarlo a eternas memorias. Creo que la reactivación económica del país el próximo año va a generar mucho más fuentes de empleo, y esto va a generar una dinámica económica mucho más sólida. Y en ese sentido, pienso que los subsidios deben ser siempre transitorios y no permanentes. Me da el pálpito, casi la seguridad, de que al presidente, por haber nacido en la Amazonía, por haber sido con su padre una especie de hogar pionero en algunos emprendimientos en el campo, le agradan las agroexportaciones. Ojalá yo no esté equivocado. El gran secreto de nuestro país está en el mar
y en las agroexportaciones. Ese es nuestro sentido histórico. A veces queremos con novelería inventarnos que la sociedad del conocimiento está en Asia o en Europa o en Norteamérica. La sociedad del conocimiento también está aquí. Nosotros venimos produciendo en el mar miles de años y todavía no hay un solo colegio de pesca artesanal en la costa. Imagínate. Pero nuestros pescadores aprenden de sus padres cómo se mueven las estrellas, cómo navegar en alta mar, cómo pescar, esas artes, y pescan. Y le damos al mundo y le hemos dado sabores y debemos seguirle dando. Ese es incorporando desde luego valor agregado, incorporando inteligencia artificial para producir mejor. Pero un país no sale adelante así piensa si Moreno. no es capaz de multiplicar los panes. ¿Así piensa el señor A ver, presidente? yo coincido con el pensamiento del presidente, desde luego, y creo que cuando él lo manifiesta de manera abierta, que la política económica debe fomentar la producción y el empleo, coincido plenamente. Creo que es por ahí, es a partir de nuestras capacidades, de entender que somos el país de la mitad del mundo y que esa es nuestra fuerza, que nuestra fuerza es el turismo, que nuestra fuerza es la papa, el maíz, el chocho, el trigo, el banano, la yuca, la piña, que esa es nuestra fortaleza. Que nuestra fortaleza son las flores, nuestras rosas, la riqueza que tenemos de biodiversidad. Y creo que en esa riqueza el salto nuestro es agroindustria, pero a partir de la agricultura. Y creo que eso es una de las partes fundamentales de la economía porque está dirigida a un mundo globalizado. Y intervenir en ese mundo desde nuestra realidad y no al revés. No querer inventarnos lo que no somos. Y ni querer inventarnos proyectos fuera de la realidad. Novelerías, así como hubo la novelería neoliberal, también hubo la novelería del siglo XXI. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gustavo Larrea, muy amable por su bondad de asistir a este conversatorio. Señoras y señores, hasta mañana. Navidad llegó y llegó la paz y sobre la tierra hay felicidad.